Después vamos a meter todos aquí a la piscina. Porque no, ya saben, la persona que lo ve durmiendo hoy en la prédica, parece hemos puesto la piscina hoy día, para el que esté durmiendo lo vamos a meter ahí de cabeza. Se asustaron ya, ¿no? No, ya saben que vamos a tener bautismo el día de hoy. Después, desde el 2019, si no me equivoco, nuestro último bautismo fue el 2019, ya que el 2020 pues no pudimos hacer nada, 2021 tampoco, 2022 me preguntaban, y el 2023, después de cuántos años estamos haciendo nuestro primer bautismo post pandemia, el día de hoy, domingo 9 de abril. Si yo no sé cuántos, a mí me emociona mucho el poder. ¿Cuántas personas? Son como unas 10 más o menos personas que el día de hoy están pasando por las aguas del bautismo esta mañana. ¿Sí? Hay unos que se han decidido al final, ¿no? Pero estamos hoy teniendo un tiempo muy precioso en el Señor. 10 personas, ¿sí? 10 personas nuevas, ¿sí? que han tomado esta decisión de declarar públicamente su amor por Jesucristo, por declarar que creen en Él. Así que va a ser un buen tiempo y todos los que puedan quedarse, no va a durar mucho, ¿sí? el tiempo del bautismo, porque el agua va a estar no va a estar tan como para quedarnos un buen tiempo ahí, ¿no? Los únicos que va a subir a ser Peter, va a ser yo, ni los únicos porque vamos a estar ahí metidos, pero después los demás van a entrar y salir. Así que, bueno, que el Señor nos dé ahí fuerzas, ¿no? ¿Cómo está Peter? Por ahí está, creo. Calor también. Vamos a salir un rato ahí a hacer ejercicio fuera antes de entrar, ¿sí? Bueno, esta semana, ustedes saben, la tradición celebra Semana Santa, ¿verdad? Es un buen tiempo de celebración, ¿no? Hay algunos que toman este tiempo, lo celebran aunque no son cristianos algunos, ¿verdad? Qué bien celebran los feriados, ¿no? Dicen no creer en Dios, pero qué bien que celebran los feriados que son de Semana Santa, ¿no? Se van de viaje y todo, sin creer en Dios, pero ahí están. Pero como yo les decía en el grupo de oración de los jueves, creo, si no me equivoco, les dije a los hermanos de que usemos estos tiempos para poder compartir del amor de Dios. Amén, poder compartir de Él, poder compartir de su gracia, usar estos momentos donde las personas están con un poco más, quizá el corazón abierto para poder escuchar de Dios, igual que Navidad, Semana Santa. Son momentos donde tenemos nosotros como cristianos que aprovechar para poder y dar a conocer el amor de Dios. Yo les aseguro que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro usarían tan bien estos tiempos, dirían que hay una fiesta que ustedes celebran, que se celebra Jesús, su muerte, sí, hay que usarla entonces. El apóstol Pablo la usaría muy bien, ¿no? Muchos de nosotros lo usamos para viajar, ¿no? Celebramos Semana Santa viajando algunos. No está mal, ¿verdad? No está mal, pero tampoco olvidar que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y eso es lo que tenemos que declarar a las personas en estos tiempos de Semana Santa. Hoy vamos a recordar la resurrección de Jesús, aunque no exactamente el día exacto, no se sabe, pero habla la Biblia, ¿no? que las mujeres después del día de reposo, después de terminar el Shabbat judío, ellas fueron rápidamente a la tumba para poder ungir el cuerpo de Jesús porque estaba todavía como que no habían terminado bien el trabajo. Y hoy vamos a hablar un poco de eso esta mañana y quise poner a la prédica esta mañana promesas olvidadas. No estamos hablando el día de hoy de hábitos, el día de hoy vamos a dejar un momento de lado la serie Hábitos y vamos a hablar un poco de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo estaba meditando en esto y le puse a la meditación de esta mañana promesas olvidadas. Sí, promesas olvidadas. Y quiero que podamos leer Lucas 24, 6 al 7. Dice el Señor Jesús en Lucas 24, 6 al 7. Dice, en la palabra de Dios dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. ¿Sí? ¿Saben? Quiero de repente muy resumidamente contarle dos historias de mi vida. Yo recuerdo que, ya creo que esto les conté una vez en algún momento,
Me acuerdo que en la casa donde vivíamos nosotros, que era la casa pastoral allá en Cajamarca, al frente había una hermana que no iba a la iglesia, ¿verdad? No iba a la iglesia, pero era una hermana cristiana que tenía su lugar de oración en su propia casa, como su altar de oración tenía en su casa. No sé a qué iglesia iba, pero no iba a nuestra iglesia, ¿verdad? No iba a la iglesia donde mi papá pastoreaba. Pero recuerdo que cuando ya estábamos por partir de esta ciudad, el Señor, obviamente la hermana, bueno, el Señor usó a esta hermana para darle una palabra a mis padres, ¿sí? Una palabra que decía que iba a pasar 5 años que nosotros no la íbamos a pasar muy bien, que no íbamos a tener unos 5 años muy buenos, ¿no? Y yo creo que son promesas que nadie, porque es una promesa, ¿no? Que nadie quiere escuchar, ¿no? Que prefieres olvidar, ¿no? Yo me acuerdo que con mis padres nos reunieron, si no me equivoco, me imagino que sí, por eso que recuerdo, yo tendría 11 años en ese momento, y nos compartieron esto. Y yo me acuerdo de niño que contaba los años. Decía, va 1, ya van 2, ya van 3, y así hasta esperar, y decía, Señor, ya va a llegar, ya llega el 5.º año. Y recuerdo que cuando llegó el 5.º, tal como el Señor había hablado a mis padres, ¿no? Y papá cambió de organización, ¿no? Comenzó a ser pastor de Emanuel, y las cosas fueron como el Señor nos habló. Quizá a veces hay promesas que uno quiere no tener, ¿verdad? Que uno no quiere escuchar. Me acuerdo que cuando el pastor Eliel me dijo, Abraham, tú vas a estar al frente de la iglesia a partir del año 2020, y yo le dije, pastor, no, yo me llené de temor en mi corazón, está loco usted, casi le decía eso. Cuando él me lo dijo, todos los días yo estaba en mi cabeza, yo no concebía el pastorado, sino debajo de mi pastor, del pastor Eliel, que es mi hermano. Y yo lo concebía debajo. Yo decía, yo voy a estar ahí ayudándote siempre, pero no me concebía arriba como pastor ni nada. Y recuerdo que pasó lo de la pandemia en marzo. Y yo dije, bueno, dijo, ¿por qué? Porque pensé que esta promesa que yo no quería recibir en su momento se iba a olvidar, ¿no? Y pasaba el tiempo y dije, ok, yo creo que el Señor habló al pastor Eliel y le dijo otra cosa más, y esto de acá se olvidó. Terminó el 2020, ya terminando la parte más cruda de la pandemia, y el pastor me hizo recordar, ya es el tiempo. Y yo dije, y yo quería escucharle, soy sincero, iglesia, yo quería escuchar lo siguiente: Abraham, he visto por todo esto, no pensábamos lo de la pandemia que iba a venir, y creo que mejor vamos a alargar ese tiempo. Yo pensé eso, y la verdad que quería escuchar eso, pero escuché, no, ya pasó el 2020, ahora sí el 2021. Yo dije, Señor, promesas que a veces no queremos escuchar o recibir, porque a veces son difíciles, porque a veces tú puedes decir sí, amén, pero después ves tú el futuro y dices, levantarte más temprano, orar por las personas más, preocuparte por sus vidas, que no te hagan caso, recibir más miradas de indiferencia y tantas cosas más que vienen cuando tú estás en el pastorado, cosas buenas y cosas malas. Y yo dije, no, Dios, ¿saben? Meditaba en esto y decía, hay promesas que uno quisiera que no lleguen, ¿no? O promesas olvidadas tal vez. Promesas que el Señor hizo a tu vida que tú las olvidaste porque nunca viste que se hicieron realidad y las fuiste olvidando en el camino. Nosotros en el año 2009, 2010 grabamos una producción con mi hermano y otras personas, Yadiel en la batería, Dani también ahí en ese momento, y Raquel, la pastora Abby. Grabamos una producción en el 2009, 2010. El Señor nos dio canciones para cantar. Nosotros lo hicimos, lo grabamos, cantábamos todo. Se hizo conocida algunas canciones, pero dejamos ahí eso. Dejamos
Eso que el Señor nos había dado, lo dejamos ahí. Ese talento que Dios nos había dado, lo dejamos de lado y lo olvidamos, como que lo olvidamos. ¿No? Y hoy, yo ya tengo 40 años, mi hermano tiene 42 años, va a cumplir hoy 42 años, Benjamín. No está acá, está acá vivo, pero está en Cajamarca. Y estamos comenzando a soñar de nuevo con eso que Dios nos dio. Entonces, hay promesas que a veces uno se olvida, promesas que uno quisiera olvidar, promesas que uno no quisiera recibir también. ¿Saben? Y quisiera leer Lucas 9:22. ¿Qué dice Lucas 9:22? Dice lo siguiente: el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Lucas 9:22. Qué difícil promesa, ¿verdad? Esto es algo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Saben? El Hijo del Hombre, o sea, Él, yo voy a sufrir, me van a rechazar, los sacerdotes me van a castigar, los maestros de la ley también, me van a matar, al tercer día resucitaré. Era una promesa difícil, complicada. No es que todos los días, no se distraigan, no se preocupen, estamos llenando de agua caliente eso para que no se congelen las personas, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? ¿Sí? Con cuidado, no se van a quemar, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar que fluya. Gracias. Entonces, ya me fui, voy a regresar, ya regresé. ¿Sí? Escuchar esto, me van a matar, no voy a sufrir. Esa promesa como que no es muy agradable, ¿verdad? Que a tu maestro, al que tú sigues, con el que estás día y noche al lado, viste milagros, viste que detuvo la tempestad, viste que sacó a Lázaro de la tumba, decir, me van a matar. Era algo muy difícil de percibir por los discípulos, por los seguidores de Jesús. Esta era una promesa que quizás los discípulos no querían que se vuelva realidad. No querían. Cuando Jesús estuvo en la transfiguración y llevó a 3 de sus discípulos y vieron que apareció Elías, apareció Moisés, ¿verdad? Si no, dice mi papá, si no me corrige. Sí, padre. Pedro dijo, wow, ¿por qué no nos quedamos aquí y vivir esta experiencia tan hermosa que estamos viviendo? Mira, acá está Elías, acá está Moisés, Jesús, hagamos casas acá y nos quedamos a vivir acá. Pero esa no era el final de lo que Jesús quería para ellos, ¿no? Entonces, los discípulos querían vivir otra cosa y no querían vivir esa promesa que tan cruda que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Era muy duro aceptar que en algún momento su maestro tenía que irse, que tenía que sufrir, que tenía que partir. Esa era una promesa difícil de aceptar. Si no, veamos la reacción de Pedro. ¿Cuál fue la reacción de Pedro al escuchar a Jesús decir esto? ¿Qué dijo Pedro? En Mateo 16:22 dice, Pedro, en esta versión me encanta, dice, Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, o Dios te guarde, Señor, le dijo, a ti no te puede pasar esto que dices. Él escuchó que Jesús decía, me van a matar, esto y el otro, pero voy a resucitar. Pedro lo llamó a un lado, lo llamó como cuando tú llamas a alguien así para decirle algo en secreto. ¿Cómo se te ocurre eso? Señor, ¿no? Estás loco. Te van a matar, no, eso no puede acontecer contigo, Dios. Eso le dijo Pedro. Porque era una promesa difícil de aceptar. Difícil. Y es que es muy fácil creer en todo lo bueno que puede venir, ¿verdad? Que te digan, vas a prosperar. Que te digan, el año que viene tendrás tu casa. No te preocupes que viene el carro. Eso es algo muy fácil de recibir, ¿o no? Si yo te dijera a ti, el día de mañana, hermano, tendrás tu casa. ¿Te gusta o no esa promesa? Sí, o no nos gusta, ¿verdad? Y eso llena, ¿no? Oh, sí, vas a sacarte la tinga. No creo que haya algún pastor que diga esto, ¿no? Pero
Yo te voy a esta mañana a declarar sobre tu vida que serás millonario. O como esas personas que oran para que la persona baje de peso. ¿Han visto han visto un pastor orando para que alguien baje de peso, ¿no? Como si Dios se va a dar el tiempo. Se daría el tiempo de darte sabiduría para que no comas lo que no debes de comer, ya te la dio, ¿verdad? Pero no para que bajes de peso. No, excepto que haya una enfermedad de por medio, nada más. Pero si no, es algo que tú tienes que corregir en tu vida. Entonces, esta promesa era difícil de aceptar. Pero cuando te dicen te va a ir bien, es fácil. Pero cuando hay promesas que vienen acompañadas de tiempos de sufrimiento, de pruebas, preferimos hacer a los que no escuchamos bien, ¿no? Y en ese momento sale a relucir nuestro lado humano, como el lado humano que salió a reducir de Pedro, porque Pedro le dijo: no acontezca esto contigo, Señor. Y quizá si yo hubiera estado al lado de Pedro en ese momento, hubiera dicho: Señor, escucha a Pedro, ¿verdad? Que no te pase esto, escúchalo. Y de repente a los dos nos hubiera dicho lo que dice Mateo 16:23. Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Me eres un estorbo, estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Porque muchas veces cuando el Señor trae promesas a nuestras vidas difíciles de aceptar, o palabra difícil de aceptar, comenzamos a verlo desde el lado humano y más no desde el lado divino. Esta era una verdad muy fuerte a Pedro, pero ¿saben qué? ¿Saben qué es lo hermoso de esto? Es que Pedro había llamado al lado a Jesús. Lo llamó al lado y le dijo: Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. No agarró y dijo: ¿escucharon lo que dijo Pedro? Satanás está ahí. No, a solas, como lo había separado Pedro, en ese momento a solas que había tenido con Jesús, Jesús le dijo: apártate de mí. ¿Saben? El Señor corrige nuestras vidas y lo hace cara a cara, frente a frente. No nos hace avergonzar. Esta es una verdad muy fuerte. Jesús tratando de una manera muy dura a Pedro, quizá para decirle: reacciona, Pedro, mira lo que estás diciendo. Estás pensando humanamente. Y es obvio que Jesús tiene un trato muy diferente con cada uno de nosotros, porque nuestro Dios es un Dios personal y Él tratará de una manera distinta conmigo y una manera distinta contigo. Es un Dios personal, porque mis problemas no son los problemas que tú tienes. Mis circunstancias no son las circunstancias que tú estás viviendo, ¿verdad? Cada uno es un mundo diferente y Dios sabe cómo tratar personalmente ese mundo que cada uno de nosotros somos. Ayer teníamos una reunión muy hermosa de matrimonio y uno de los hermanos, no voy a decir quién, pero uno de los hermanos me dijo: las mujeres son un mundo por conocer, decía. Cada día conoces algo nuevo de las mujeres, ¿no? Cuando estábamos hablando, obviamente todos serán casados. Decía: yo siempre estoy conociendo algo nuevo, ¿no? De mi esposa. Y yo digo: yo voy 5, me queda mucho más por conocer de ella todavía, ¿no? Así que si así un simple humano ve a otro humano, imagínate Dios. Somos tan profundos y tan diferentes que Dios sabe cómo tratar nuestras vidas de manera personal. Yo creo, iglesia, que esas palabras que le dijo Jesús a Pedro resonaron en su corazón, ¿verdad? Que te digan: Satanás, apártate de mí. Yo pienso que eso debe resonar de alguna manera. ¿O a quién le gusta que le digan Satanás? ¿A ti te gustaría que un día me digas algo: pastor, esto, Satanás? ¿Te gustaría? Que alguna vez te me acerques y: pastor, yo creo Satanás, apártate de mí. ¿Cómo te sentirías? Yo te aseguro al 100% que el próximo domingo no vienes y te vas de la iglesia, ¿verdad? Si yo un día me parara y te dijera: Satanás, apártate de mí porque me eres de estorbo todavía.
oh, te vas. Pero Pedro no se fue. A pesar de cómo era Pedro, él no se fue, se quedó. Pedro, yo pienso que esas palabras quedaron resonando en su ser. Pero Jesús no lo dejó ahí. O sea, Jesús no le dijo esto y lo dejó, muérete, Pedro. Jesús no lo dejó ahí, porque después da una explicación más abajo, cuando le dice, estás viendo las cosas humanamente. Y cuando ustedes siguen leyendo, Jesús da una explicación y luego después que le dice eso a Pedro, luego de eso se voltea a sus discípulos recién. No dice, probando, apártate de mí, Satanás, no. Le dice a Pedro y después se voltea a sus discípulos y les dice, para que escuche Pedro también esto, y les dice, y dijo luego a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida, pero el que pierda la vida por mí, por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Yo, el Hijo del Hombre, vendré con los ángeles en la gloria de mi Padre y juzgará a cada persona según sus obras. Y algunos de los que están aquí ahora mismo no morirán sin verme venir en mi reino. Estaba cambiando, estaba dándole la explicación a Pedro. Pedro, esto de acá, esta humanidad, esto que vives humanamente es pasajero. Yo he venido a dar mi vida y así quiero que ustedes la den. Esto es pasajero. Lo que vivimos acá es temporal. Este cuerpo que hoy tenemos aquí es temporal, no es eterno. Y cuando nosotros comenzamos a poner nuestra confianza en esta humanidad, el Señor siempre saldrá a decirnos, mira, es un estorbo. Porque el Señor quiere que veamos las cosas de forma divina. A veces nos desgastamos tanto por lo terrenal, nos desgastamos tanto por lo material, por el tener, por el aparentar tener, y nos olvidamos de lo que es eterno, de sembrar lo eterno en los demás. Y se nos va el tiempo, porque el tiempo es corto y Jesús lo sabía, y es por eso que a Pedro le dice, después le explica y dice, ¿de qué me vale es querer ganarme todo esto, la vida, todo el mundo, si pierdo mi vida? Jesús estaba explicando esto a Pedro. Entonces, amada iglesia, las promesas más difíciles de aceptar son las que van más allá de nuestro entendimiento humano, y que solo vamos a lograr entenderlos cuando estamos más metidos en Jesús. Solo cuando estamos más metidos en Jesús entenderemos esas promesas a veces inexplicables. Las promesas de Dios van mucho más allá de lo terrenal. Es por eso cuando yo escucho, vas a tener casa, vas a tener esto, eso es algo terrenal. ¿Que es malo? No, no es malo, pero es algo que se quedará aquí. A nadie lo entierran con sus casas. Nadie. A nadie lo entierran con lo último que te has podido comprar. Bueno, te pueden enterrar con eso, pero te aseguro que no llegarás con eso al otro lado. No, no lo harás. A veces nos desvivimos por lo que no tiene realmente valor. Entonces, la promesa de la resurrección de Jesús era difícil de aceptar. El sufrimiento que tenía que pasar Jesús desde los ojos humanos era difícil de aceptar. Pero por más difícil que fuese, por más difícil que sonaran las palabras de la crucifixión, iba a pasar y tenía que pasar. Era necesario. Entonces, este era el impulso que sus discípulos iban a necesitar para que cumplan con el propósito que Dios tenía para sus vidas. El ver a un Cristo resucitado. Es lo que hoy nos tiene aquí presentes.
la promesa de resurrección de Jesús. Esa promesa cumplida de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es lo que hoy tiene a la iglesia firme aquí. Si esa promesa no hubiera existido, en vano estaríamos hoy aquí. Entonces no es un sueño, no es una fábula la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una realidad y lo respalda no solamente su palabra, más de 2000 años de historia de la iglesia. Muchos se han levantado contra Jesús, muchos se han levantado contra la resurrección de Cristo. Muchos han querido sacar teorías de que eso no existió, pero todos ellos han muerto. Pero mi Cristo ha resucitado. Tu Cristo ha resucitado. Y el vivo está hoy. Y es una promesa que hoy tenemos que creer. Y quiero que leamos Marcos 12, 2, 3. Pensaba que no iba a demorar mucho hoy, pero voy a tratar de hacerlo más rápido. Marcos 16, 2, 3 dice: el primer día de la semana, muy temprano, apenas había salido el sol, fueron al sepulcro. Y acá estamos hablando de las mujeres que habían ido al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Ahora, esta pregunta de las mujeres denotaba obviamente una profunda tristeza por la pérdida de su maestro. Estaban tan obnubiladas, tan perdidas en el momento de la crucifixión, en ese sufrimiento. Se pusieron a preparar quizá muy de temprano todo lo que necesitaban para poder ungir el cuerpo de Jesús. Estaban tan con eso: murió el maestro, ha muerto, tenemos que ir, tenemos que llevar esto, tenemos que echarle estos ungüentos. Y estaban en eso, tan metidos en eso, que se habían olvidado que había una piedraza tapando esa tumba. Había una piedra inmensa. Entonces, quizá cada uno estaba llevando su luto a su manera. No lo dice la Biblia. Quizá había un Pedro, y estoy simplemente suponiendo, esto no lo dice la Biblia. Quiero imaginarme esta mañana, quiero usar mi imaginación. Quizá había un Pedro que recordaba las palabras de su maestro resonando profundamente cuando les dijo: estoy triste hasta morir, velen conmigo un momento. Y ellos durmiendo. Quizá resonaba eso y decía: ¿por qué me dormí? ¿Por qué me dormí? Quizás el Señor ahí resonando en Pedro. Yo me imagino eso, no digo que haya pasado eso, pero imagino que estarían tan tristes que recordaban cada momento de su maestro. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? ¿Por qué no velé? ¿Por qué no di más de mí? ¿Por qué le dije eso de que no acontezca eso contigo? Y las mujeres preocupadas porque el cuerpo de Jesús no había sido preparado adecuadamente. ¿No? Estaba José de Arimatea, dice la Biblia, un discípulo en secreto, que era un discípulo que tenía dinero, aunque era en secreto, porque obviamente dice en algunos pasajes que él no quería que sentir la persecución de los judíos. Pero este discípulo en secreto rogó a Pilato para que se le fuese entregado el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, que antes había estado con Jesús, había traído una mezcla de mirra y aloes para preparar el cuerpo de Jesús, solo que era viernes o era antes del Shabbat. Y el Shabbat se celebraba al atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Entonces, estaban apurados. Y como pudieron, dice la Biblia que el sepulcro estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Era un sepulcro donde nunca nadie había sido sepultado, nuevo. Jesús lo estrenó. Y lo ungieron como pudieron, lo más rápido que pudieron, porque eran judíos practicantes y llegaba el Shabbat. Y en el Shabbat no podían hacer nada, el día sábado no podían hacer nada. Entonces las mujeres sabían esto. No, los discípulos también tenían muchas cosas en su cabeza.
pero al parecer habían olvidado lo más importante. Tenían todo eso en su cabeza, que que tenían que ungir, que no lo habían hecho bien. Había Pedro quizás recordando cosas, no sé, pero se habían olvidado de lo más importante, y era que Jesús iba a resucitar. Se les había ido lo más importante. Así que comenzaron a ver qué podían hacer las mujeres. ¿Saben? Humanamente hablando, esas mujeres no podían hacer nada. Era una piedra inmensa que unas sencillas mujeres no iban a poder empujar, así hubieran tenido toda la fe del mundo. No hubieran podido hacerla. Ahora, si hubieran de repente animado a uno de los discípulos, decir, ya Pedro, ya pasó, pues, ya pasó, vamos, ayúdanos. Tampoco hubieran podido, porque habían guardias cuidando esa tumba. Y no hubieran podido enfrentarse a guardias con armas. Entonces, cuando las mujeres se preguntaban, ¿quién nos sacará esa piedra? No había forma humana en que hubieran podido lograr hacerlo. Humanamente hablando, nadie más iba a poder hacerlo. Era tanto el dolor de las mujeres que habían preparado todo lo necesario para el cuerpo de Jesús, para el cuerpo de un muerto, porque ellas pensaban en su cabeza que Jesús estaba muerto, pero se habían olvidado de la piedra. Y pasa que cuando nos enfocamos en nuestro problema, cuando nos enfocamos en nuestro dolor y no en Dios, nos olvidamos de sus promesas. Estamos tan metidos en nuestra necesidad, en nuestro dolor, que nos olvidamos que hay grandes promesas de parte de nuestro Dios. Las mujeres se olvidaron de esto. Nos olvidamos que tenemos un Dios de promesas, un Dios de lo imposible, un Dios milagroso. Y comenzamos a preguntarnos, ¿y ahora qué hago? ¿No te ha pasado que estás en momentos tan difíciles de tu vida que dices, ¿y ahora qué hago? De repente, no sé, un diagnóstico de alguna enfermedad que viene a tu vida cuando menos lo esperas y dices, ¿y ahora qué hago? O de repente cuando empezaste ese trabajo que querías y ¡pum!, a los meses te despiden y tú ya habías planeado tanto y dices, ¿y ahora qué hago? De repente viene la peor de las noticias a tu vida y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y a veces nos olvidamos, en los momentos más críticos de nuestras vidas, nos olvidamos de que hay un Dios, que nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Y es ahí que debemos poner nuestra mirada en Dios y esperar en Él. Amada iglesia, no olvides sus promesas. No olvides sus promesas. Las mujeres, mientras iban y se hacían esta pregunta de quién movería la piedra, se encontraron con la piedra removida. ¿Se imaginan esa escena? Hablando, y ahora la piedra, ¿quién lo...? ¿Se imaginan? No, entre ellas conversando. María, sí, pues Juana, y la piedra estaba movida. Yo me imagino ahí no sé, ¿qué cara habrían puesto las mujeres? Y entrando a la tumba, no encontraron el cuerpo de Jesús. Dice la Biblia que estaban perplejas. Yo no sé, a ver a alguien que pueda poner su cara de perplejo. Cuando te enteras de algo, ¿no te ha pasado? Te enteras de algo que no te puedes imaginar. Ay, con algo tan así, ¿no? Ahora imagínate ver esa tremenda piedrota movida, entrar y no estar el maestro ahí. Las caras que tenían esas mujeres. Y de pronto, 2 hombres con vestiduras blancas se pararon junto a ellas. Y dice la Biblia lo siguiente:
en Lucas 24, 5 al 9. Dice la palabra de Dios: estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, totalmente arrodilladas con el rostro a tierra, ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras de Jesús. Y regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Yo me imagino que las mujeres estaban en tierra. Y yo me imagino también que estos hombres estaban perplejos porque decían: oye, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen aquí? O sea, ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Él está vivo. Y yo me imagino que estos hombres también estarían: Señor, ¿no te entendieron? No te entendieron. Y a veces así estamos, sin entender las promesas de Dios para nuestras vidas. Y estaban ahí. Y dice la Biblia que cuando estos hombres le dijeron esto, sus palabras, ¿no? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Yo me imagino que ellas estaban así en el suelo, y cuando los hombres dijeron esto, a su cabeza vino la voz de Jesús. Como hacer una película en tu mente, y Jesús diciéndoles estas palabras. Y ¡pum! Se activó en ellas la fe obvia una vez más, recordando a su maestro, diciéndoles esto y el otro. La tristeza, el dolor o quizá hasta lo sobrenatural de la promesa había hecho que ellas se olviden de esta promesa, pero al recordar las palabras de su maestro en su mente, resonando en su cabeza y en su corazón, olvidaron todo lo humano que iban a hacer. Dejaron de lado los ungüentos porque ya no servían para nada. Y corriendo fueron a decirle esto a los discípulos que estaban reunidos. Aunque quizá de todos los seguidores de Jesús, ellas fueron las más valientes, ¿verdad? A pesar de haber olvidado la promesa de la resurrección, fueron a enfrentar su dolor más grande. Ningún discípulo se atrevió. ¿Por qué? La pena, el dolor, ver a mi maestro así, no. Y las mujeres fueron las más valientes de decir: vamos. No pasa, no. A veces yo le digo: a ver tu amor, mira, yo no puedo ver. A veces las mujeres son más valientes, ¿no? En algunas cosas. Ahí nos damos. Pero yo imagino esto. ¿Ya? Y ellas, a pesar de que no estaban en su cabeza la resurrección de Cristo, lo habían olvidado, Dios honró esa valentía que tuvieron y fueron a las primeras que se les anunció que Cristo había resucitado. A veces tú puedes ir y te puedes arriesgar, Señor, puedes dar pasos de fe y de repente la promesa está ahí, medio dormida, pero el Señor honra esos pasos de fe que tú vas dando en la vida. No tienes que ser un gran hombre de fe, un gran pastor para tener que recién dar pasos. Solo necesitas fe y ser valiente, nada más. ¿Saben? A mí algo que me encanta mucho es que Dios siempre actúa con humildad. Siempre. Su nacimiento fue primero anunciado a pastores humildes, pastorcillos humildes. Y su resurrección fue anunciada a mujeres que en la cultura judía eran tomadas de menos. Pero Jesús honra eso y Él es humilde. Y así como se anunció su nacimiento a pastores sencillos, anunció su resurrección a mujeres sencillas, no apóstoles,
sino mujeres sencillas. Él siempre actúa con humildad. Y quizá a veces nos enceguece el orgullo y pasamos por alto lo que Dios nos está hablando, porque no viene de un gran siervo de Dios, ¿verdad? Porque estas mujeres fueron a decirle a todos los que estaban ahí, ¿no? Jesús ha resucitado, pero no le creyeron. No les creyeron, solamente fue Pedro, que quizá estaba tanto en su dolor metido que dijo, voy a ver. Y lo extraordinario de esto es que cuando Pedro va, dice la Biblia que encontró las vendas. Y algunos estudiosos dicen que encontraron las vendas como si alguien hubiera salido de forma, no como si alguien se hubiera sacado las vendas, sino como si alguien hubiera salido. Eso dicen algunos. No estoy diciendo que eso haya pasado así, pero algunos estudiosos dicen que fue como si hubieran encontrado las vendas. ¿Se imaginan eso? ¿No? Como cuando un gusanito algo pierde, no sale del capullo, y como si hubiera habido algo ahí, pero ya no está, ¿no? Algunos dicen eso. Y Pedro vio esto y dice que volvió con alegría, ¿no? Wow, de esta promesa. Pero a las mujeres fueron los primeros que se los dio. ¿Y saben qué? El recuerdo de sus promesas, tú no las vas a encontrar en cualquier lugar. El recuerdo de las promesas del Señor no las vas a encontrar en cualquier lugar. Ellas se acordaron, dice la Biblia, de sus palabras. No fue la tumba vacía, porque ellos no vieron la tumba vacía y dijeron, ¡ha resucitado! Primero se cercioraron y vieron, no está. Y tampoco dijeron, ¡ha resucitado! Cuando los hombres hablaron y estas mujeres recordaron las palabras de su maestro, fue que se llenaron de nuevo de esa fe. De nuevo, no fueron ni la tumba vacía, no fue ni los ángeles ni sus palabras, fue la palabra dicha por la boca de su mismo maestro lo que comenzó a llenar y alegrar sus corazones. Y es así que ellas lograron ver la promesa de Dios. ¿Saben? Tú tienes que empezar a llenarte de Dios. Porque yo puedo un domingo acá hablar al frente, pero es la palabra de Dios que tú siembras en tu vida la que va a hacer reaccionar a tu corazón. Esta mañana, iglesia, yo te animo a que te llenes de Dios, porque a veces uno acá puede hablar de Cristo, puede hablar de promesas, puede hablar de todo, pero si tú no tienes una relación personal con Dios, quizá esas palabras puedan quedar ahí, pero tienes tú que introducirte en nuestro Señor. Tenemos que estar conectados con el corazón de Dios, recordar sus promesas. Son sobrenaturales. Amén. Sus promesas son sobrenaturales, no son naturales. El único que podrá mover las circunstancias es Jesús. ¿Saben? La piedra se movió solamente para que las mujeres puedan entrar a ver. Jesús no necesitaba mover la piedra. Jesús simplemente salía. No necesitaba que haya una piedra movida. Esa piedra movida fue para que las mujeres, Pedro y los demás puedan ver y ayudar en su incredulidad. Ayudar en la incredulidad que ellos todavía tenían. Decir, esta piedra está movida, esto es un milagro. Jesús no está ahí, Él ha resucitado. Pero Jesús no necesitaba eso. Solo lo hizo por amor a nosotros. Nada más. Él podía haber salido y haber dicho, ya resucité. Pero para testimonio, para nosotros, para nuestros corazones incrédulos, es que Él movió la piedra y ha resucitado. Entonces, acuérdate de sus palabras. Acuérdate de sus palabras. No busques en lo natural lo sobrenatural. No vas a encontrar en lo natural lo sobrenatural de Dios. No lo vas a encontrar. Y no olvidemos las promesas de nuestro Dios. Amada iglesia, que este tiempo que
el mundo cristiano en general celebra la resurrección de Cristo, nosotros entendámoslo de una manera no solamente como una festividad religiosa, sino como un reconocer realmente que Él resucitó y nos dio la victoria. Y hoy podemos estar firmes en la resurrección de Cristo. Y hoy podemos decir esta mañana, Señor, entonces esto que parece muerto en mi vida, ¿tú lo puedes resucitar? Sí, porque yo soy un Dios que todo lo puede. Amén. Y también podemos decirle, Señor, y este sueño que tengo, eso no es una promesa mía. Tener el corazón para siempre buscar de Dios y decir, hijo, estas son mis promesas. Y esto, Dios, eso no. Eso no es. Y esto, Señor, eso sí, hijo. ¿Saben? Siempre sus promesas serán sobrenaturales. Así que solo nos queda creer en nuestro Dios y que Él todo lo puede. Vamos a ponernos de pie un momento, iglesia. ¿Saben? Hoy muchas personas van a declarar, ¿no? Van a hacer público su amor, su compromiso con Jesucristo. Esta mañana, casi ya tarde quizá, y van a declarar ante muchos de nosotros que nos quedemos hoy que ahora creen en un Dios que ha resucitado y que van a vivir en esa resurrección de Jesucristo. Amén. Amén, iglesia. Y saben, hoy hablaba con los voluntarios en la mañana y les decía, hace tiempo que no hacemos bautismo en iglesia, pero saben, ese es un mandato de Dios. No es un, sí lo hago. No, es un mandato de Dios. Todo el que cree en Jesucristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador en su vida, tiene que pasar por las aguas del bautismo, porque es una forma que tú declaras tu amor por Él. Y yo creo hoy, iglesia, que va a pasar algo sobrenatural aquí en la casa. Que esto, lo que vamos a vivir hoy después de tanto tiempo, va a desatar cosas tremendas en esta iglesia. ¿Y saben por qué? No porque sea, ¿cómo se llama? Algo, la piscina es nueva, no sé. No. Es porque estamos cumpliendo su palabra, porque estamos obedeciendo. ¿Y saben algo? Cuando tú obedeces, cuando tú eres un discípulo que obedece, pues la gloria de Dios viene y se manifiesta sobre tu vida. Eso es lo que tenemos que creer. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Jesús. Bueno, dale aplausos al Señor. Dale. Y vamos a orar, vamos a decirle, Señor Jesús, Padre Celestial, oh Dios, esta mañana venimos delante de ti, Padre. Solamente, Señor, cada uno de nosotros sabe internamente las promesas que el Señor ha hecho a tu vida. Cada uno sabe y cada uno hasta hoy quizá batalla contra cosas. Y hoy te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que comiences a desempolvar esas promesas que tú dijiste, quizá esto ya no. Quizás esto ya no, y tú puedas venir hoy delante del Señor y decir, Padre, yo recuerdo esta promesa que tú le diste a mí. Yo recuerdo esta promesa que tú le diste a mi hijo, que tú le diste a mi familia, Dios. Y Padre, quizá yo me estaba olvidando de esto, o quizá lo he estado dejando pasar, Dios. Pero hoy tú has hablado a mi vida. Y yo creo firmemente que tú eres un Dios que actúa sobrenaturalmente. Quizá en mis fuerzas yo no logre, Señor, nada, pero estoy 100% seguro que contigo, Dios, podré. Que eso que yo veo, Dios, que quizá pareciera que está muriendo, oh Dios, yo creo que tú puedes darle vida una vez más, Señor Jesús. Quizás sea mi matrimonio, quizás sea una relación con mi hijo, yo no sé qué es.
Pero yo estoy seguro esta mañana que nuestro Dios que ha resucitado puede resucitar esas promesas, puede resucitar esos sueños rotos, puede resucitar eso que tú dices, aquí ya no hay solución. Yo creo en un Dios que cumple con sus promesas. Yo creo en un Dios que no habla palabra vacía, sino que su palabra no viene vacía. Y la semilla que sembraste será una semilla que dará su fruto a su tiempo. Créelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a introducirte en el Señor. Comienza a aprender más de Él, de su palabra, y verás su gloria en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a amar más a Él, más de su palabra en tu vida. Y el Señor, yo te aseguro, se va a glorificar en tu vida. Oh Padre Celestial, hoy venimos como iglesia delante de ti, Señor, y nos humillamos. Yo humillo mi vida como pastor de esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Dios, que siempre, Padre, sea tu palabra por sobre todas las cosas en esta casa, en el nombre de Jesús de Nazaret. No nuestros sueños, no nuestro parecer, sino tu palabra por sobre todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios esta